Querido alumnado, bienvenido a esta sesión magistral de la asignatura Antropología para el grado en Trabajo Social. Para la antropología es muy importante entender qué es eso de la sociedad y su relación con la estructura social. Por ello vamos a centrarnos en esta lección magistral principalmente en estos dos elementos. Podemos comenzar diciendo que la sociedad es un grupo de personas que se encuentran interrelacionadas, entrelazadas y que están organizadas e integradas en una totalidad para alcanzar algún objetivo común. Por ello, podemos incluir también que entonces es un sistema integrado de relaciones sociales. De hecho, en el interior de una sociedad pueden coexistir, y de hecho existen, varias culturas y subculturas. La diversidad cultural es cada vez más inherente a todas las sociedades debido al aumento de los contactos interculturales. La clave, entonces, es preguntarnos cómo vivir juntos en un mundo en el que la diversidad es un bien en sí mismo. Para ello debemos entender cómo se compone esa estructura social, en tanto en cuanto forma de organización social, forma también de relación entre las partes de una sociedad y como una red de relaciones sociales que definen el diferente acceso a los recursos, como pueden ser los medios de producción, el estatus medido en términos de prestigio, el poder, entre otros. Aquellos elementos fundamentales para comprender qué es la estructura social, pues podemos definirlo en base a, por ejemplo, a las interacciones normativas. Se va a referir tanto a las corporaciones individuales como a las grupales, de acuerdo con las normas y con los valores que prevalecen en los grupos sociales y en el conjunto de la sociedad. No olvidemos que al fin y al cabo muchas normas son instituidas en los entornos más cercanos y que hay que poner en relación con la sociedad más amplia. Y también de acuerdo con, al fin y al cabo, los cursos y las propias costumbres generalmente aceptadas. Otro elemento fundamental para entender la estructura social es las estructuras de desigualdad. Por ejemplo, las clases sociales, los procesos de exclusión y marginación social, la desigualdad en relación al género, entre otras. También, y como tercer elemento, las instituciones sociales y su propia organización social, como por ejemplo, pues la familia, la escuela, el trabajo, los partidos políticos y un largo etcétera. Y por último, aquellos aspectos demográficos y medioambientales que de alguna manera van a ir definiendo también esa estructura social. Y más en la actualidad, como son las migraciones, como son, por ejemplo, en nuestra sociedad más cercana, los procesos de envejecimiento o las relaciones rurales-urbanas y un largo etcétera. Por ello, no olvidemos, al fin y al cabo, que algo que también se encuentra inherente dentro de la propia estructura social es cómo se construyen y asignan los roles y las expectativas de rol. Es decir, toda sociedad, de alguna manera, va a entender cuáles son los comportamientos deseados y las expectativas que deben alcanzarse y cumplirse. Estos ámbitos expuestos de la propia realidad, al fin y al cabo, se van a encontrar totalmente interrelacionados. El propio estudio de la realidad social puede emprenderse a partir de cualquiera de ellos. Por ello, pues la persona siempre está girando entre estructuras sociales, entre unas y otras, con las que convive y con las que al fin y al cabo pues comparte su cotidianidad de manera habitual. Se puede indicar que la primera estructura social de la que un individuo forma parte, pues es la familia, del tipo que sea, con la diversidad que represente, puesto que los adultos tienen la responsabilidad de velar por el cuidado de los menores, brindándoles, pues al fin y al cabo, las necesidades básicas. Otras formas de estructuras sociales pueden ser la empresa, los sindicatos, el gobierno, la religión, la educación y un larguísimo etcétera. Es decir, cada una de estas van a tener la responsabilidad de brindar un paraguas
al propio individuo en sus diferentes aspectos de la vida y al fin y al cabo lo que se van a generar son aprendizajes constantes y una manera de mirar el mundo. Pero también podemos indicar que existen estructuras sociales un poco menos convencionales, en las que podríamos incluir las subculturas, por ejemplo, puesto que éstas tienen sus propios códigos, sus vestimentas, sus gustos musicales, incluso sus prácticas sociales distintivas. Es así que en la relación entre individuo y sociedad podemos hablar de una estructuración, es decir, la sociedad va a ejercer constreñimiento sobre las acciones individuales. No olvidemos que no decidimos dónde nacer, no decidimos qué proceso de inculturación y socialización familiar y comunitario nos va a dotar el grupo con el que vivimos. Por ello, las estructuras sociales, económicas o culturales persistentes definen y de alguna manera también determinan nuestro propio comportamiento y nuestra capacidad para la acción. De todas maneras, capacidad para la acción, lógicamente, tenemos en tanto en cuanto seres humanos que podemos definirnos como una de las características fundamentales que puede ser nuestra propia creatividad. Es decir, la sociedad es cierto que es la suma de individuos y de acciones, pero los seres humanos pueden determinar el curso de la acción social, en tanto en cuanto somos creadores y no única y exclusivamente resultado de ella. Y aquí hace siempre mucho hincapié la antropología, la capacidad de acción de los propios seres humanos, en tanto en cuanto, reitero, una de las características que mejor los definen es la propia creatividad. ¿Por qué la propia creatividad? Para no reproducir el pasado. Y también no olvidemos que los sistemas sociales son producidos y al mismo tiempo reproducidos por la interacción entre individuos y estructuras, reglas, recursos, etc. Y las propias estructuras son un medio, al fin y al cabo, pero también el resultado de la propia acción social. Estructuras, por ejemplo, como la de desigualdad, se pueden ir modificando, podemos incluso trascenderla. Por ello, es importante construir una mirada, y así lo proyecta la antropología, que nos permita ir siempre rompiendo con aquellas cadenas que de alguna manera nos mantienen prendidos, que no nos dejan salir y que decidimos que son lo suficientemente erróneas en tanto en cuanto suponen múltiples desigualdades. Otro elemento inherente a la estructura social y a la sociedad en general es el concepto de comunidad. Se encuentra, al fin y al cabo, en clara relación con la estructura social y la comunidad es una unidad social, una unidad territorial y al fin y al cabo también cultural. Define siempre las relaciones entre nosotros y aquellos otros. Es decir, existen criterios de pertenencia clásicos. Puede ser la filiación, puede ser el nacimiento, puede ser la residencia o puede ser única y exclusivamente compartir una serie de elementos. Dentro de la comunidad nos encontramos con grupos sociales y con sus relaciones. Podemos referir a grupos primarios y a grupos secundarios. Los primarios, por ejemplo, pues la familia, los vecinos de toda la vida, los grupos de pares, de amigos, de iguales, es decir, aquellas relaciones más cercanas, que se van a caracterizar por un vínculo directo entre las personas, por el carácter no específico de la propia asociación, es decir, es algo natural, por la permanencia relativa, pero larga a lo largo del tiempo, y por que lo forman un pequeño número de personas, además de la relativa intimidad de sus propios miembros. Por otro lado, los grupos secundarios, por ejemplo, los sindicatos, los partidos políticos, las asociaciones en las que podamos participar, etc. Cierto es que son sujetos colectivos, con objetivos limitados y específicos en el tiempo. Este tipo de grupo es un medio, al fin y al cabo, para realizar un fin posible. Por lo tanto, el vínculo se debe a las funciones o roles que se puedan jugar. Una vez
que se ha alcanzado el objetivo, normalmente se rompe el vínculo. No es como los grupos primarios, que se mantiene durante muchísimo tiempo, incluso para toda la vida. Pero también hay otro tipo de relaciones que en la actualidad debemos tener en cuenta. Por un lado, las relaciones terciarias, es decir, son las relaciones o vínculos mediados por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y las grandes organizaciones, con respuestas que se emiten normalmente de manera despersonalizada. Parece que para todas y para todos igual. Pero hay otro tipo de relaciones de las que no somos muy conscientes, como son las cuaternarias. Se genera un vínculo en el que una de las partes no es consciente de la existencia de la relación. Es decir, unos pocos observan a muchos. Por ejemplo, navegamos por Internet, es decir, por distintas páginas web, y nos espían nuestros gustos. Saben lo que hacemos o cuáles son nuestros gustos preferidos a través de las compras que realizamos con nuestras tarjetas de crédito. O estamos registrados en archivos de información diferentes y diferenciados. Y un largo etcétera. Querido alumnado, me despido entonces de esta sesión magistral deseándoos lo mejor. Un abrazo.